poco también para que nos vaya quedando allí. ¿Tá? Bueno, hoy tenemos en realidad como varias cosas que vamos a conversar. Vamos a conversar sobre las preguntas de la clase, que un poco yo le mandé unos materiales y había un par de tareas, ya pedí que hicieran un par de tareas. Y yo elegí, en realidad iba a empezar por el tema de las preguntas, pero ahora, hace un rato, elegí empezar por esta parte, que es, que tiene que ver con las clases expositivas. Con el rol que juegan las clases expositivas. ¿Por qué? Porque en general las clases expositivas son la manera en que uno ha tenido clases cuando uno era estudiante. Y en general, de alguna u otra manera, uno empieza a decir, bueno, pero si yo les doy a mis alumnos este tema y yo les digo a mis alumnos este tema, ellos lo van a aprender. Y hay cosas interesantes sobre las investigaciones que se han hecho y las experiencias que se han hecho acerca de las clases expositivas. ¿Está? A ver si esto funciona como yo quería que funcionara. ¿Está? ¿Dónde uno puede leer mayor cantidad de información sobre esto? En un área de conocimiento que hasta ahora está casi todo en inglés, hay muy poquito en español, hay una cosa en español pero bastante poca, que se llama así, Physics Education Research. ¿Está? Y ustedes lo van a traducir, eso quiere decir investigación en enseñanza de la física. Y tiene como dos grandes pilares o dos grandes ejes. Uno de los pilares es el diagnóstico. ¿Qué es lo que quieren ¿En qué se fija? ¿Qué quiere diagnosticar el estado de situación? ¿Sí? El estado de situación es sobre la cantidad de aprendizaje, cuánto aprenden los alumnos, sobre la calidad de los aprendizajes, es decir, cómo aprenden los alumnos y si ese aprendizaje es sostenido en el tiempo. Acá voy a poner un ejemplo que nos pasa habitualmente en las clases, de decir, ¿cómo muchachos? Esto hace 2 meses lo vimos y ustedes después vienen en el escrito y ustedes lo podían contestar, ¿cómo ahora no se acuerdan ni siquiera del título? ¿Está? A corto plazo. A cortísimo plazo. A cortísimo plazo. ¿Está? Y el otro es el estudio de las clases expositivas, ¿sí? Lo que en inglés se le llaman las lectures. ¿De dónde viene esto? ¿En qué lugar lo han estudiado sobre todo? Lo han estudiado sobre todo en las universidades, porque las universidades, las lectures, uno lo asocia como a las grandes conferencias. Capaz que han visto en las películas esas aulas que son escalonadas hacia arriba y tienen 150 alumnos y está el profesor abajo con una pantalla bastante grande donde va dando su conferencia, eventualmente pone algún ejemplo, tiene algún PowerPoint, pasa algún video, esas cosas, pero en general está centrado en el discurso del profesor. Obviamente nosotros en nuestras clases no hacemos eso, ¿no? Primero no tenemos 150 alumnos, segundo no monopolizamos tanto la palabra, en el sentido de que hacemos preguntas a nuestros alumnos y demás, pero sí hay veces que tendemos a trabajar la clase como una clase expositiva, en esta estructura, en la estructura de decir, el alumno que llega a mi clase no sabe de lo que yo voy a hablar, o sabe muy poco, o le pedí que estudiara y hicieron 2 o 3, pero parto de la base que mis estudiantes no saben mucho de lo que voy a hablar. La segunda hipótesis es que yo como profesor soy el que tengo el conocimiento, y la tercera hipótesis es que a través de mi palabra, o de lo que yo les muestre, van a aprender. ¿Está? Ahora, ¿cuáles son las ideas fuerza que surgen después de los diagnósticos en esta área llamada Physics Education Research? ¿Cuáles son las ideas fuerza? Primero, investigar cuantitativamente. Hay un término que los norteamericanos le llaman gain, que uno lo puede traducir como ganancia. ¿Cuánto ganan los alumnos en los aprendizajes? ¿Está? Ahora lo vamos a ir afinando un poquito más. Eso investigan cuantitativamente, además de estudiar cualitativamente.
¿Está? La segunda, el aprendizaje activo. Se han dado cuenta de que hay aprendizaje cuando el estudiante está activo. ¿Sí? Ellos tienen dos frases. Dice hands-on, mind-on. ¿Sí? Hands-on quiere decir están haciendo cosas con las manos. A veces cosas con las manos pueden ser hacer un experimento en el caso de física o contestando preguntas, haciendo algo. Y mind-on es como la mente está encendida. ¿Está? Eso es aprendizaje activo. Haciendo cosas y pensando. Pensando y haciendo. ¿Sí? Hay una frase que está en las puertas de las escuelas técnicas del Uruguay en todas las UTUS. Si ustedes se fijan, en la UTUS, en la puerta dice tus manos y tu mente para un país productivo. ¿Les suena? Sí. ¿Sí? Bueno, esa está en todas las UTUS del país. ¿Saben de quién es la frase las manos y la mente? Es de Pedro Figari, que la escribió hace casi más de 100 años, ¿no? Él decía que hay que aprender con las manos y la mente. Las manos y la mente. Esa frase, que la escribió Pedro Figari, en realidad, obviamente, la conexión que tiene es que tiene el mismo espíritu. Él la escribió, no obviamente sin investigaciones, simplemente lo que él pensaba sobre lo que tenía que hacer la enseñanza técnica, que decía pensar y hacer y pensar, pensar para hacer y hacer para pensar. Manos y la mente, y por otro lado, esta corriente que nace en el mundo anglosajón, básicamente nace en Estados Unidos y en Inglaterra, nace hará unos 20 y pico de años, ¿sí? Lo que plantea es el mismo espíritu. El estudiante dentro del aula tiene que estar activo, activo mentalmente y activo con sus manos. Y lo otro, que también estudian mucho, son las interacciones entre los estudiantes del aula. ¿Qué tenemos que aprender nosotros para nuestras clases? Lo primero que tenemos que aprender es que los planteos de planificaciones que tenemos que hacer tienen que ser planteos donde, yo se lo he hablado con algunos de ustedes, se note que circula el conocimiento. ¿Sí? Y que se note que los estudiantes estén encendidos mentalmente y participando e interactuando entre ellos y con el profesor. ¿Está? Entre ellos y con el profesor. Eso es lo que tenemos que aprender nosotros. Tratar de decir, bueno, cuando la clase viene solo de que viene el profesor y dice lo nuevo, bla, 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 y es siempre de esa manera, bueno, por ahí la cosa no genera buenos aprendizajes. Yo ahora les voy a mostrar algunos datos numéricos interesantes. Esto es una captura de pantalla cortita muy breve, hace unos años, en 2012, y después ya se hizo otra. Se llama la Conferencia Mundial sobre Educación en Física, ¿no? World Conference of Physical Education. Si alguno tiene ganas y lee inglés puede saber ahí, pero lo que básicamente se estudia allí, yo les cuento, es todas las experiencias que tienen que ver con investigaciones en enseñanza de la física en particular. Cuando alguna vez el año pasado yo les decía que traten de leer en inglés y estudiar en inglés, porque esto es como... Pero se traduce, profe. Bueno, sí, tiene Google Chrome, Google Traductor. Sí, el traductor. Pero bueno, aunque te traduzca sí. como medio más o menos. Medio lo indio, por eso. Medio lo indio, pero uno va... Yo les decía eso porque en realidad... Después, más adelante, si nos da tiempo hoy y si no, en la vez que viene, yo les voy a mostrar algunos portales, algunos lugares donde uno puede sacar un montón de ideas que tienen que ver con actividades activas y esas cosas que ya están investigadas y que funcionan y que uno cuando uno las pone en práctica en sus clases se da cuenta que las mismas cosas, o muchas de las cosas que sirven para los estudiantes alemanes, austríacos, italianos, no sé, sirven para los nuestros. ¿Sí? Y hay cosas que después decimos, yo las pruebo y después le hacemos las modificaciones de acuerdo a nuestra realidad, pero las modificaciones que tenemos que hacer a veces no son muy esenciales. La base es más o menos la misma. Bueno,
la medida de la ganancia G. La ganancia G es el antecedente es de algo que yo les voy a dar después para que ustedes completen, que en inglés se llamó Force Concept Inventory, y yo lo encontré traducido. Es un cuestionario sobre el concepto de fuerza que lo van a hacer en media hora de rato, ¿tá? Después que hablemos de eso. ¿Cómo funcionaba? Y voy a empezar el curso de lo que podemos asociar con ustedes como el curso de Física 1 de ustedes, ¿no? De que tuvieron el año pasado. Sí. Entonces, al primer día de clase le ponían este cuestionario. Este cuestionario son preguntas sobre mecánica. Preguntas conceptuales de multidimensión. Son 31. Y entonces ahí los estudiantes marcaban, tienen media hora para hacerlo, 30 minutos. Casi fíjense que son 30 preguntas, 30 minutos. Una pregunta por minuto. Hay que leer y contestar, pregunta por minuto y está. Y entonces, ¿qué medían? Medían, bueno, supóngase que el promedio de la clase contestara 10 preguntas bien de las 31. Porque en realidad eran sobre temas que iban a trabajar durante el curso. Y eso lo hacían el primer día del curso. O sea que eso antes de... El primer día del curso llegaban y le daban ese retorno. Y los profesores lo corregían. A veces ni siquiera le decían el resultado al estudiante. Simplemente ellos anotaban, bueno, el promedio de la clase fue 10 preguntas correctas de 31. Entonces daban el curso, con los temas obviamente que estaban desarrollados en esta prueba y otros temas más. Y al finalizar el curso le volvían a poner exactamente el mismo cuestionario. Exactamente el mismo. Y ahí veían cómo había sido el promedio de la clase. El promedio de la clase, supóngase que de 31 pasó a ser 22. ¿Sí? Hay algunas hipótesis ahí interesantes. La primera hipótesis, fundamental: los estudiantes no vienen con la cabeza vacía a nuestra clase, ya saben cosas. Porque si no, no hubieran sacado 10 de 31. Segunda cuestión: no todos los estudiantes aprenden todo. Porque si después terminaban sacando 22, ¿sí?, del 31, quiere decir que habían aprendido algo. ¿Sí? Y ahí empezaron a medir lo que se llama la ganancia de cada uno de los cursos. La ganancia de cada uno de los cursos. ¿Cómo se hace formalmente? Se los cuento rápidamente. S sub I, S viene de la palabra inglesa score, ¿no? Score inicial y score final. Es el puntaje promedio sobre 100 que la clase obtiene en el pretest. ¿Sí? Yo les decía hoy, hacían 8 de 31, es más o menos casi un cuarto, ¿no? Supóngase, ahí sacarían un poquito más, 26. ¿No? Entonces el score inicial era 26. ¿Tá? El score final es lo mismo, es el puntaje promedio sobre 100 que una clase obtiene en el post-test. ¿Sí? El post-test es ese mismo test, exactamente el mismo que le ponen cuando termina el curso, que son, en general ellos lo hacían en cursos semestrales, uno era en marzo, otro en junio, 3 meses de distancia. Un ejemplo, supongamos que el score inicial es 43 y el final es 65. La ganancia absoluta fue de 22. ¿Sí? Ahora, ¿eso qué representa? La ganancia normalizada fue 0,38. ¿Por qué aparece este 57? Ese 57 era lo que le faltaba al grupo para llegar a 100. Al principio, ¿cuánto tenía? 43. ¿Cuánto le faltaba para llegar a 100? 57. ¿Sí? ¿Cuánto ganó? Bueno, ganó 22. Ganó 22 de 57 que tenía que ganar. Quiere decir que la ganancia es un 38%. O sea, ese grupo aprendió un 38% de lo que tenía que haber aprendido. ¿Se entendió cómo hacen la cuenta? Sí. Vieron que es muy importante cuál es el score inicial. Porque, supongamos, vamos a hacer un ejemplo que no pasa. Una clase donde nosotros hacemos la prueba inicial y le da 0. Todas las respuestas de todos los alumnos son todas malas. Da 0.
¿cuánto tendría que ganar? Tendría que ganar 100. 100. ¿Sí? Ahora, supóngase que ese mismo grupo, el score final es 65. Entonces, la ganancia sería 65 dividido 100. 65%. Sería 65%. Ese grupo, en realidad, aprendió mucho más que el grupo este que estoy dando de ejemplo, porque partía de un nivel mucho más bajo. ¿Se entendió? Y eso es importante, porque muchas veces nosotros agarramos, por ejemplo, a un muy buen grupo, se nos pasa al revés a veces. Agarramos a un muy buen grupo que tiene unos scores iniciales muy altos y después ponemos la prueba al final y le va muy bien, pero no es que le vaya muy bien porque nosotros generamos buenos aprendizajes, sino porque el grupo ya era bueno de por sí. Ya partieron de allá arriba, entonces, claro, como después nosotros le ponemos una línea ¿verdad? Porque nos quedamos la campera por todo el mundo. Yo no me gusta, como la clase de campera no me gusta, una cosa que no me gusta dar, pero hice los pasos. ¿Está? Bueno. Profesor, ese material después lo sube. Sí, háganmelo acordar. Ah, yo sí. se lo mando, sí, señor. Pero si no me vas a acordar, me envío el video. Porque está bueno, está para la evaluación diagnóstica, eso. Pero para cada uno Bueno, de nosotros. ese punto es un punto interesante. ¿Qué hacemos cuando hacemos un diagnóstico? Porque exactamente lo que estoy planteando ahora tiene que ver con, a veces, cómo vamos a trabajar con el diagnóstico. Porque en general los diagnósticos en Uruguay tienen algunos vicios y algunos errores. El primero es poner el diagnóstico solamente con lo que debería ser como prerequisito. Sí, lo del año anterior. Lo del año Exacto. anterior. Claro, eso. Segundo, solo tiene que ver con los conceptos y no con las herramientas. Como por ejemplo, a ver, si se acuerdan, supóngase, está en el tercer año, a ver si se acuerdan las unidades de la energía. Entonces, ¿qué unidad sería energía? Y si el estudiante no se acuerda que es Joule, qué mal, no se acuerda, no aprendió. Pero capaz que aprendió otras cosas que tienen que ver con sus herramientas y sus procedimientos. Entonces conviene mechar lo del año anterior con ideas previas sobre lo que se va a trabajar. Viste que ahora vienen las pruebas. Claro, exactamente. Claro. Porque te permite evaluar si hubo una evolución a raíz de tu clase, de lo que. Sí, dime. Que eso sería una evaluación para uno mismo. Y para el estudiante, porque no sabes Claro. qué contento se pone el estudiante cuando tú le dices al final, mirá, vos entraste en este curso metiendo 43 y te fuiste metiendo 65. Eso te da, como estudiante, te genera una cosa de decir, aprendí, ahora me sale. Claro, tiene que ver con la motivación también. Por supuesto. La autoestima es fundamental para los próximos cursos. Por supuesto, y levanta la autoestima, mirá, pude. Y ustedes, que ahora están en el pleno rol de estudiante, ¿sí? Miren para atrás y cuando ustedes logran aprender algo gracias a su propio esfuerzo, no hay mejor motivador que ese, de darte cuenta que podés aprender. Entonces, mirá dónde partiste y mirá dónde llegaste. Está. La próxima vez que me encuentre con una cosa que se parezca a un fracaso, yo sé que no es un fracaso porque yo soy un fracasado como estudiante. Es una cuestión coyuntural. Tendré que estudiar un poco más, mejor, pero eso mira, es casi si todos nuestros estudiantes del liceo tuvieran esa oportunidad de sentirse que pueden aprender algo y lograr ver su evolución, yo creo que tendríamos menos gente que dejaría el liceo. Menos gente que dejaría el liceo. Así que el tema es motivacional. Entre otras cosas. Bueno, acá con esta oración cierro lo que estaba diciendo. En el escenario de que todos los estudiantes hubiesen aprendido todo lo que les faltaba por aprender, deberíamos tener un score final acá de 100 y por tanto la ganancia fuera 57, tendríamos que tener 57 sobre 57 me da 1. Es un escenario, eso es un escenario que no. Bueno, y acá, primer resultado de una investigación que hizo el señor Richard Rick. Richard Rick es como decirle. No, como decirle. A ver, como decir.
Roberto decirle esto. Algo así. Bueno, Richard Heck. Diminutivo. ¿Qué? Diminutivo. Que la ganancia en una clase positiva era del 0,20, más o menos 0,05. Quiere decir como mucho, y que eso no importaba qué bueno fuera el profesor. Porque una de las cosas que 6.000 y pico estudiantes, 80 y algo de cursos distintos estudió este hombre. Y miren qué curioso. Había profesores en los cuales le ponían una encuesta a los estudiantes, el mismo hombre, y le dice, bueno, califica a su profesor de 1 al 5. ¿Sí? 1, muy malo, 5, excelente. Y profesores que sus estudiantes los calificaban con 4,5, 4,8, es decir, esos profesores a los cuales los estudiantes van a sus clases porque dicen, che, este es un buen profesor. Esos mismos que los estudiantes sentían que era un muy buen profesor, también esos estudiantes tenían una ganancia de 0,20 o 0,25 cuando la clase era básicamente positiva. Cuando la clase era básicamente positiva. Eso llamó mucho la atención, porque en realidad decía, bueno, entonces Pero es un buen profesor que atrae a sus estudiantes, que los estudiantes quieren ir a sus clases, que están atentos a sus clases, pero la metodología de la clase es positiva la que le ponía el techo. No era el profesor, es la metodología la que le ponía el techo. ¿Y eso lo evaluaban clase a clase? No, por curso. Por curso. Porque agarraron un semestre por él. Entonces hicieron esa encuesta, le hicieron 85 cursos y 6.000 y algo estudiantes. Miren acá les daba este rojito acá, 0,23. Esto es lo que le daba casi todas las universidades. 0,23, 0,20, 0,25. Esta otra cuestión tuvo que ver con lo siguiente. Algunos estudiantes estudiaron la actividad cerebral durante 7 días de la semana. Aquí tienen, esto está en inglés, ¿no? 24 horas durante 7 días de la semana. Yo les explico un poquito qué es lo que es. En el eje vertical tengo los días de la semana, del día 1 al día 7. En el eje horizontal tengo las horas del día. No, tengo las horas del día. Va desde la hora 16, después dice 16, 19, 21, la 0, la 3, ahí cuando está durmiendo, ¿no? ¿Ah? Y después hasta las 15 del otro día. En azul está, eso lo hice yo, está recuadrado allí, cuando está mirando televisión. La persona mirando televisión tiene una actividad cerebral así. Casi nula. Casi poquita. En rojo está en la clase positiva. ¿Se dan cuenta cómo es? Es muy parecido a mirar televisión. Les cuento. Miren, ve esta que Sí. haciendo deberes en su casa. Ve esta estudiante. Esta que tiene un pico alto y después de abajo cuando está durmiendo. ¿Está? Miren esta. Se me hace actividad durmiendo. Acá, sí, claro. Miren esta que está acá, así. Esta de acá y esta de acá. Aprendemos más durmiendo, ¿eh? Laboratorio. ¿Cómo está el laboratorio? ¿Cuál? La que está en el costado, sí. Esta. Las dos están Entre las con rojas. rayas. Esta, mirá, deberes, laboratorio, deberes, laboratorio. Clase, 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 clase. Estudia, relax. Ahí está. Mirando para arriba. Entonces, eso nos dice algo. Cuando nosotros estamos solamente en la clase positiva, tenemos un nivel de actividad cerebral bajo. Claro. Y entonces eso, digamos, nos tiene que parecer eso. O sea, lo que nosotros tenemos que ver es que en realidad tenemos que tener clases con aprendizaje activo. Y se habrán dado cuenta que yo les hablaba a muchos de ustedes cuando las devoluciones de la clase, que yo les hago énfasis en dos cosas. Las clases tienen que tener circulación de conocimiento y aprendizaje activo. Porque si no, la eficacia de la clase es baja. ¿Está? ¿Sí? Entonces, cuando vamos a una clase tenemos que planificar la clase a 100%.
diciendo, la clase pensando, ¿sí? No nosotros diciendo en algunos momentos. Después vamos a ver cuáles son esos momentos. Esto está en inglés, pero se lo voy a traducir porque lo saqué de una conferencia de una persona que ha divulgado y estudiado muchísimo esto que se llama Eric Mazur. ¿Y usted sacó esa Me suena el investigación nombre, de las neurociencias? No, ¿O los sacó de esta conferencia de Eric Mazur, que la conferencia está traducida al castellano entera, que se la recomiendo para ver. Yo la encontré y la tengo, ¿vieron? ¿Me conocen en mi blog? Yo tengo un blog. Sí. Bueno, en el blog mío, donde dice conferencia de enseñanza de la física, está ahí, y está traducida al castellano. Traducida no, doblada al castellano. Porque las neurociencias también dicen que Conferencia cada de vez que la una persona aprende se genera una red. Aparte conferencia. Por eso le preguntamos. Bueno, Traducida al si no la castellano. buscan, conferencia Eric Mazur, el nombre es lo buscan en YouTube, pues yo la saqué de YouTube, no la saqué de ningún otro lugar. La buscan Eric Mazur en español o cosas así y la van a encontrar. O sea, porque yo no tardé mucho en encontrarla. Eric Mazur. Y esta diapositiva la saqué de ahí. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en las clases expositivas cuando hablamos? Pasan dos o tres cosas. La primera, la gran cuestión es que lo que dice ahí en inglés, falsa sensación de seguridad. Los estudiantes creen que están aprendiendo. Lo que están haciendo porque ¿qué es lo que están haciendo? Están escuchando un discurso coherente. Están escuchando un discurso coherente y entienden la lógica del discurso. Pero eso no significa que se estén apropiando de los conocimientos. ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo que no tiene que ver con las clases. Usted cuando va a ver una película, por ejemplo, ven una película y después le preguntan de qué se trata la película, ustedes son capaces de dar un hilo conductor general, pero no pueden dar detalles muy finos de la película. Capaz que uno quiere preguntar, ¿cómo se llamaba el protagonista? No sé, era el policía, yo qué sé, ¿cómo se llamaba? ¡Wow! Y no te acordás, son detalles finos, te acordás cosas generales. Y si te hacen esa misma pregunta a las 2 semanas, lo que decís es, qué buena que te salió. Es decir, ¿de qué se trata? Es de un policía que no sé, salva a una muchachita y se termina enamorando. ¿Y vos qué viste? 1 hora y media de película. Y lo que te acordás es una síntesis muy pequeña. Imagínate que después de 2 semanas vengan y te digan, te pongan en un papel y te pongan 5 preguntas. Primera pregunta. ¿De qué color era el auto que manejaba el policía? 5 renglones. 5 renglones. ¿Está? Así. Y todas preguntas así, ¿no? Segunda pregunta. ¿Qué reacción tiene la muchachita cuando el policía le propone matrimonio? Y vos decís, si solo tuviste la opción de mirar la película una vez, no podés contestar eso. O sea, es imposible contestar. ¿Qué necesita? Y necesita otro tipo de actividades relacionadas a esa película porque después puedo contestar eso. ¿Ah? Tiene una referencia. Y eso es lo que acá dice falsa sensación de seguridad. Tiene una falsa sensación de que sabe. ¿Por qué? Porque. Bueno. Por eso a mí me pasó en los trabajos estos que estaban mandando a hacer sobre las preguntas, anotar las preguntas en el audio y eso. Para mí lo mejor es grabar, aunque sea el audio. Porque si, ponele que si no te da tiempo de sacar nota, de tomar nota de alguna pregunta, después te olvidás. Entonces queda mejor porque queda textual la respuesta del alumno o la pregunta del profesor, lo que sea, o la respuesta del profesor. Bueno, las tecnologías hoy nos ayudan bastante. Como aquella me puso un comentario muy fino, algo de eso me había puesto muy fino. No me acuerdo. Sí, porque hiciste una observación muy fina. Claro. Lo que pasa es que cuando desgrabás y vas desgrabando y vas poniendo textual, no queda otra que poner lo que es. Lo que fue fina fue la interpretación que hiciste, claro. Pero lo que tenías era como más tiempo de reflexionar sobre lo que estabas escribiendo. Claro. Las tecnologías hoy, y acá quiero hacer un breve paréntesis, voy a adelantar un poquito por el tema de las grabaciones y el tema de los videos, que en
me pasó en el caso de Silvia que en su primera planificación iba a poner un video y que yo te dije, un video, ¿da? Porque, ¿qué pasa? Los videos, lo que tienen es que, si por ejemplo, si sus compañeros que hoy no pudieron venir porque están enfermos, ven esta parte mía de exposición, tiene relativo sentido. Porque esta parte de exposición lo que dice es información. ¿Está? Información que podíamos haberlo hecho también. Yo me grababa en mi casa, hacía esto y se lo mandaba, no sé, unos días antes para que ustedes lo vieran. ¿Está? El video o la grabación de audio tiene sentido cuando cuando lo que va a transmitir transmite información. El tema es si nosotros vamos a usar ese tiempo que tenemos en el aula con los estudiantes para hacer eso. Entonces, si tú tienes 40 minutos y dices, voy a usar 11 minutos para pasar un video, ¿no? Que era más o menos el tiempo que duraba ese. Entonces tú dices, voy a usar eso para pasar información. Si esa información yo no la puedo ver en otro momento, no la puedo ver antes. Entonces, si yo le digo a los estudiantes, miren este video para la clase que viene y contesten 3 preguntas. Y cuando llego a la clase, empiezo a partir de las 3 preguntas. Y todo ese tiempo que yo iba a destinar a darle información, todo ese tiempo que yo iba a destinar a darle información, ya no lo tengo que usar en el aula. Y en vez de usar tiempo para dar información en el aula, uso tiempo para discutir. Y si yo uso tiempo para discutir, tengo la cabeza prendida. Mind's on, que decía hoy, ¿no? Tengo la cabeza prendida. Estoy pensando. No estoy recepcionando. Recepcionando en casa, tranquilo, con información nueva. ¿Ya? A eso apuntábamos, yo te decía, ¿qué rol juega el video? Si el rol de transmitir información, es como si diéramos una clase expositiva. Y si damos una clase expositiva, sabemos que tiene poca eficacia. Por eso que no está de acuerdo con introducir un video. No, ojo, Según el video. según